Este episodio incluye descripciones explícitas de los sucesos ocurridos. Se recomienda discreción. Los testimonios que usted escuchará en el Rastro Podcast corresponden a las voces reales de los protagonistas de la historia. No hay actores en esta narración. El 17 de mayo de 2023, el municipio de Sahagún, Córdoba, se estremeció con la desaparición de 2 mujeres embarazadas, amigas que esperaban la llegada de sus bebés con ilusión. Pero ese día, ambas se desvanecieron sin dejar rastro. Horas después, una de ellas apareció, cargando en sus brazos a una bebé recién nacida, pero de la otra no había ni un solo indicio. Los hechos comenzaron a tejerse entre sombras y secretos que nadie imaginaba. Así comienza la historia de Paula Bermúdez, crimen y tradición. Episodio 1. Ilusión interrumpida. Daniela Betín camina lento por la sala de su casa. Aprieta entre sus manos una foto, la de su hermana Luzneida. No deja de mirarla y hablarle en silencio. Desde aquel 17 de mayo de 2023, su vida cambió para siempre. Ese día, dice, no solo perdió a su hermana, también perdió la paz. Y el municipio de Sahagún quedaría marcado. Este caso fue un caso que fue mundial. Esto le dolió mucho a la gente, porque esto no se había visto nunca aquí en Sahagún, jamás. Eso nunca había pasado por acá. Su hermana Luzneida era la protagonista de una aterradora noticia. Escuchen esto, hay dolor y repudio en Sahagún, Córdoba, por el crimen de una mujer embarazada. Sahagún es de esas tierras que huelen a campo y a historia. La llaman la ciudad cultural de Córdoba. Está ubicada justo entre el bullicio de Montería y el calor de Sincelejo, en la costa norte colombiana. Allí vivía Luzneida Betín. Tenía 25 años. Era ama de casa y soñaba con formar una familia. La había empezado a construir junto a Jesús Manuel Navarro Yepes, su compañero de vida. Es un hombre humilde y trabajador. No la olvida, dice que no puede, porque cada rincón le habla de ella. ¿Cómo fue esa relación? O sea, de novio demoramos 11 meses y convivimos más o menos año 3 meses. ¿Cómo se conocieron, Jesús? Hacía viajes en el carro. Y el compadre de ella, o sea, era conocido conmigo bastante, entonces un día me dijo que si tenía viaje para acá. Yo le dije que sí, entonces él me dijo que si la podía traer y yo le dije que sí, la trae. Ahí nos conocimos. Lo más especial era que ella no le gustaba pelear. Era una persona pacífica bastante. Era una persona transparente, que no pensaba en mal contra nadie. Ella era de corazón humilde. Y como ella era así, ella tal vez pensaba que todo el mundo era así. Para mí era linda, de ojos claros, un poco delgada, alta, era linda, cuerpo hermoso. Sadis María Yepes es la mamá de Jesús Manuel y suegra de Luzneida. Habla de su nuera con ternura, como si aún la viera entrar por la puerta con su sonrisa tímida. Para mí era como si hubiera sido una hija para mí. Yo a ella la quería mucho y ella también me quería bastante. No, ellos eran felices uno con el otro, bonita, una relación. En mayo de 2023, Luzneida y Jesús Manuel estaban esperando su primer bebé. La ilusión era grande. Estaban preparando todo con lo poco que tenían, pero con el corazón lleno. La mejor noticia, estábamos felices. Ese día yo salí para el taller a hacer un detalle a la moto y yo le había traído la prueba y ella se la hizo mientras yo estaba para allá. Cuando yo estaba en el taller ella me mandó la foto y había salido positivo. Yo estaba feliz. Juntos
juntos habían compartido los desafíos del embarazo, las madrugadas de náuseas, las citas médicas, los antojos. Para ella ese embarazo fue muy difícil. Hizo un embarazo bastante vomitando. Mantenía como la mayoría en reposo, que se la pasaba mal todo el día a veces. Que las comidas de ella, la hacían vomitar, pero que por otra persona no. Yo buscaba a mi mamá para que ella cocinara. Yo me colocaba muy mal cuando la veía así. Él siempre estaba ahí, pendiente, acompañándola, soñando con el día en que pudieran tener a su bebé en brazos. Estaban muy ilusionados con la espera. Ya tenían el nombre de su hija, María Fernanda. Primer hijo, sí, para los dos. A los 4 meses y medio más o menos, ella se hizo la ecografía. Y ahí supimos que era una niña. Luzneida y su esposo vivían en la zona rural del municipio, a casi 2 horas en carro. Frecuentemente viajaba al hospital en Sahagún para sus controles de embarazo. Y allí, entre salas de espera y pasillos, se cruzaba seguido con Sadit Vanessa Martínez, su mejor amiga. Daniela, hermana de Luzneida, recuerda cómo era esa amistad. Ella era una amiga de infancia de ella que se estudiaron hasta juntas. Iba a la finca, convivía con ella, comían juntas, siempre estuvo con ella y hablaban mucho por teléfono. Sadit Vanessa era conocida por todos. Jesús Manuel, esposo de Luzneida, se sorprendió cuando supo que ella también esperaba un bebé. Ella me dijo que ella estaba también esperando un bebé y que tenía más o menos el mismo tiempo que ella. Que era una niña. Sí, yo la vi embarazada. Se le veía la barriga más que a Luz. Una coincidencia de la vida que unía más a estas dos amigas. Sí, Manuel. La noticia de traer un bebé al mundo era motivo de felicidad para Sadit. Y todo lo compartía en sus redes sociales. Pero tener casi el mismo tiempo de gestación con Luzneida hacía que se encontraran muy seguido, según lo cuenta Daniela, hermana de Luz. Que ella también tenía una barriga al mismo tiempo y venía los mismos días que a mi hermana le tocaba la cita. El domingo 14 de mayo de 2023, Luzneida salió de su casa ubicada en la vereda La Envidia del corregimiento Los Chibolos hacia el casco urbano de Sahagún. Manuel, es que el plan de ella y de su familia era acercarse al hospital porque ya estaba a punto de dar a luz. Jesús me contó lo que tenían pensado. ¿Con quién se fue? Con mi mamá, por si le dieran los dolores de parto, llegar enseguida. Y yo me quedé trabajando acá. El plan era que cuando ella diera a luz, yo enseguida me iba para allá. Sadit Vanessa, la mejor amiga de Luzneida, también vivía en la zona rural. Y como ella, había decidido esperar el momento de dar a luz en Sahagún. Para conocer más de cerca esta historia, hablé con Sandy Brum, prima de Jesús Martínez, el esposo de Sadit. Fue en su casa donde Sadit decidió quedarse esos días. Ella llegó un viernes 12 de mayo aquí a Sahagún. Mi primo me llama a decirme que ella se venía a pasar unos días acá. Y ese día me llama que ya venía para acá para que yo la recibiera. Pues yo la esperé en la carretera y me la traje a la casa. Que un primo me pidió el favor de que la tuviera aquí mientras ella daba luz, porque ya ellos que vivían en una vereda. A ver, Paula, recapitulemos. Tanto Sadit, que estaba en casa de la prima de su esposo, como Luzneida, que estaba en casa de una tía, pasaban sus últimos días de embarazo en Sahagún, ¿verdad? Así es, Manuel. Pero Luzneida también estaba acompañada por su suegra, la señora Sadis María Yepes. El 17 de mayo de 2023, apenas 3 días después de haber llegado a ese municipio, Luzneida desapareció. Y entonces yo estaba con ella ya. Cuando ella salió ya y me dijo que iba a verse con una amiga que ella tenía que se llamaba Saidí, pero que ella no demoraba para allá. Yo voy en un momentico para ir para el parque, porque el parque estaba chiquitica de la casa donde estaban. El parque estaba a unas 3 cuadras de la casa. Eran las 8 de la mañana cuando ella salió de ahí.
sin saber aún lo que estaba ocurriendo, Jesús, esposo de Luzneida, intentó comunicarse con ella como era costumbre. El 17 temprano, yo la llamé como a las 6:30 de la mañana. Ella me comentó que Sadit le había dicho que se encontraran para saludarse. Siguió trabajando un rato más. Casi 5 horas después, la llamó de nuevo. A las 11 más o menos. Me dijo que estaba con Sadit en el Parque Centenario. Entonces estábamos hablando y se cortó la llamada. Y yo empecé a llamarla y nada. Yo llegué a Sahagún y la llamaba y tampoco. Después llego donde estaba mi mamá, donde la tía de Luz, y le pregunté que si Luz no estaba ahí. Me dijeron que no. Entonces yo pensaba que de pronto era que le habían robado el teléfono. Preocupado, decidió marcarle a Sadit, la amiga con quien había salido su esposa esa mañana, pero quedó más intranquilo. Porque ni me contestaba ni nada. Sadit Vanessa tampoco se había reportado, algo que intrigó a Sandy, prima de su esposo. Y ese día llego, como a las 12, la muchacha no había llegado. Bueno, igual no le seguí dando importancia. Dije, bueno, debe estar algún familiar. Llegaron las 2 de la tarde del miércoles 17 de mayo de 2023 y no había rastro de ellas. Las dos amigas embarazadas, Sadit Vanessa Martínez y Luzneida Betín, estaban desaparecidas. El esposo de Luzneida no hablaba con ella desde las 11 de la mañana y la preocupación ya era desesperación. Yo empecé a buscar en el hospital, en el CAMU. Me decían que no había llegado una persona con esas características allí. Y otra vez regresaba al CAMU, a la clínica, al hospital, y nada, no me daban razón y desesperado. A la 1:30 de la tarde, escribió por chat a su esposa preguntándole dónde estaba. La respuesta lo hizo llamar a su cuñada. Le preguntó, ¿a dónde estás? Estoy en la casa de mi hermana. Entonces fue cuando me llamaron a mí para averiguar si estaba allá. Y yo dije, no está. Alguien escribió ese mensaje desde el teléfono de Luzneida para su esposo, pero era evidente que ella no había ido a la casa de su hermana. ¿Qué había pasado entonces? Yo en el momento reaccioné y dije, vamos, que fue cuando dije, vamos para la policía, vamos, porque me dio una corazonada que le había pasado algo. Paola, ¿y qué pasaba mientras tanto con Sadit Vanessa, la amiga de Luzneida? También seguía desaparecida. Según su familiar, no había ningún rastro. Ya eso de las 5 de la tarde que mi hija llega del colegio, me llama, mami, mira, la muchacha no ha llegado todavía. Me tocó venirme del trabajo, llegué a la casa, comencé a llamarla a ella, no me respondía. 5:10 de la tarde. El silencio era total. Nadie sabía nada de Luzneida ni de Sadit Vanessa, y en el pueblo ya se empezaban a oír versiones oscuras. El subintendente Iván Martínez fue el primero en investigar las desapariciones. Había que actuar rápido. Gran parte de la comunidad pues manifestaron que efectivamente las habían visto en horas de la mañana merodeando por este sector. Siempre todos coincidían en la misma versión. Una mujer vestida de amarillo y otra vestida de azul, ambas embarazadas. Pronto llegaría la noche. La prima del esposo de Sadit no dejaba de pensar en el extraño comportamiento de la mujer. Me parecía como muy riesgoso de que ella estuviera saliendo constantemente a la calle sabiendo que ella estaba a punto de dar a luz. El esposo de Luzneida estaba angustiado. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento? Tal vez que a Luz le habían dado los dolores de parto y había parido por allá. La última vez que escuchó la voz de su esposa fue a las 11 de la mañana en una llamada telefónica. Desde esa hora, las dos mujeres embarazadas estaban desaparecidas.
La familia de Luzneida Betín fue mucho más activa en la búsqueda. La de Sadit Vanessa Martínez solo esperaba que ella se reportara. Y mientras la policía rastreaba cada rincón del casco urbano y la zona rural de Sahagún, a las 2:30 de la tarde, 3 horas y media después de la última vez que vieron a las jóvenes, en el Centro de Atención Médica de Urgencias del municipio, la enfermera Leani Galeano recibió una solicitud que la alertó. Algo no cuadraba. Vienen unos habitantes de la zona a informar a la urgencia del CAMU que hay una señora que parió en un potrero. Nosotros inmediatamente salimos en la ambulancia a buscar a la señora. Pasaron cerca de 40 minutos mientras la ambulancia avanzaba por caminos polvorientos hasta llegar a la vereda Los Amarillos. Pero lo que sucedió allí dejó a la enfermera más intranquila. Cuando llegamos al sitio no encontramos a la señora porque nos habían dicho que se había venido en una moto. Se me hizo raro porque una recién parida y en moto, difícilmente uno montarse recién parido en una moto. Entonces empezó a indagar con la comunidad de la zona. Y un señor nos dijo que era la moto que nos había pasado en el momento. Logramos alcanzar la moto, paramos la señora, ella se baja como si nada, como si no hubiese parido. ¿Qué le llamó la atención? La tranquilidad, y ella estaba muy relajada. O sea, no era signo de que ella había parido ni nada en ese momento. Cuando el conductor salió a subirla, ella sola se subió a la ambulancia, se sentó en la camilla, no tuvo más nada que ver con la niña. La dejó en mis brazos. Ya eran las 3:30 de la tarde del mismo miércoles 17 de mayo, cuando esta enfermera decidió dar aviso a la policía de infancia y adolescencia para que indagaran a fondo este extraño parto. El mayor Hans Cañón es el comandante de la policía en Sahagún. El hallazgo de un recién nacido que llegó con una señora diciendo ser su mamá. Los profesionales del hospital manifestaron de que no tenía síntomas de que haya dado a luz, lo que generó como una suspicacia de que por qué una persona con estos rasgos llegó al hospital. Dieron aviso a los funcionarios de infancia y adolescencia para que atendieran el caso y pues verificaran si sí era hija de esta persona que decía haber dado a luz. Minutos después, las autoridades llegaron al CAMU San Rafael para encontrarse con la ambulancia que llegaba con 2 pacientes, una mujer adulta y una recién nacida. La mujer era Sadit Vanessa Martínez, una de las 2 embarazadas desaparecidas ese día. Manuel, hasta ese momento, nada parecía fuera de lo común. Sadit siempre habló de su embarazo. Lo lógico era que hubiera dado a luz. Pero médicos y enfermeras no dejaban de insistir en que algo andaba mal. Fue Kendry Avilés, la médica que las recibió en el CAMU. Yo fui la médico que realizó el examen físico a la mujer que tuvo el parto en casa y se evidencia de que no hubo signos que nos indiquen de que ella haya tenido un parto vaginal. «20 minutos después, cuando el reloj marcaba las 4:10 de la tarde, y para confirmar sus sospechas, la doctora Kendry Avilés pidió apoyo a otro médico del lugar, su compañero de turno, Pedro Rivera. Al examen físico de Sadit Vanessa Martínez, ¿cómo la encontraron a ella? Bueno, examen físico, un abdomen blando, no doloroso, no tenía loquios, que es sangrado cuando se hace el tacto vaginal. Claramente sí tenía salida de secreción de leche materna, pero obviamente se puede simular que quizás una prolactina alta o un embarazo psicológico puede hacer de que pueda estar lactando. Entonces, entre miradas de sospecha, policías y médicos comenzaron a interrogar a Sadit. La doctora Avilés fue al grano.
Yo le pregunto que si será su hija y ella me dice que sí en muchas ocasiones. Y le pregunto de que sí porque ella no tiene signos de sangrado o evidencia de laceraciones, de desgarros, que es muy característico después de un parto vaginal. Y ella me dice de que supuestamente ella se bañó después de haber tenido el parto, cosa que es algo de que no puede suceder. Mientras tanto, en una camilla del CAMU, la bebé recién nacida luchaba por aferrarse a la vida. Según los médicos y enfermeras, era poco menos que un milagro que estuviera respirando. Había llegado con apenas unas horas de nacida. Paula, pero algo más preocupaba a los médicos, ¿verdad? Sí, Manuel. Lo más alarmante era cómo su cordón umbilical había sido cortado de manera irregular, como si alguien lo hubiera hecho sin ningún cuidado. Para el equipo médico, esa pequeña era una paciente en riesgo, una bebé potencialmente infectada. Por eso estaba constantemente bajo el cuidado del médico Pedro Rivera. Porque obviamente los riesgos de sepsis neonatal son muchos, entonces un niño que no nace en unas condiciones que son sépticas, obviamente puede ocurrir eso. ¿En qué condiciones llegó esa menor de edad? La bebé estaba bastante lesionada. Las lesiones estaban ubicadas en la parte torácica posterior. Tenía escoriaciones rojitas. Da a pensar de una niña que estuvo en un parto no traumático, pero sí que estuvo expuesta a ramitas. Las curamos porque eran muy superficiales. La niña obviamente le hicimos todas las medidas de asepsia y antisexia y la pasamos a la servocuna. En medio de la confusión, la policía que estaba en el CAMU interrogaba a Sadit Vanessa sobre Luzneida. Paula, ¿y qué les dijo ella? Que se habían despedido en el Parque Centenario cerca de las 11 de la mañana, justo la hora en que Luzneida había tenido la última llamada con su esposo. Pasadas las 4:40 de la tarde, este hombre era interrogado en la estación de Sahagún. El mayor Hans Cañón, comandante de policía del municipio, empezaba a tejer sus primeras conclusiones sobre lo que realmente había sucedido. Inicialmente, de pronto que pudo haber una discusión de pareja que había desencadenado en la separación de la misma. Se toma por primer indiciado a la pareja sentimental. Y Jesús Manuel, el esposo de Luzneida, seguía contestando preguntas de los uniformados en medio de su angustia. Yo en esos momentos estaba dando declaraciones a la SIJIN y estaba viviendo mi duelo. Solo que me preguntaban una y otra vez lo mismo. ¿Dónde estaba yo? Que si la llevé, que si qué hice. De todo me preguntaban. Luzneida seguía desaparecida. Y mientras las autoridades intentaban encajar las piezas sueltas de un rompecabezas inquietante para dar con su paradero, algo desconcertante ocurrió en el CAMU San Rafael de Sahagún. ¿Qué pasaba, Paula? Manuel, la enfermera Leani recibió una información que la dejó helada, como si de repente todo encajara, pero en la dirección más oscura. Llegan otros señores de la zona a decirnos que dentro del potrero donde nació la niña está una señora tirada, como desmayada. En ese momento, ya estando la policía ahí, la policía sale con nosotros en su carro. Nosotros salimos en la ambulancia, el doctor Pedro y mi persona. ¿De quién se trataba? ¿Cuál era su estado de salud? ¿Estaría viva? La alerta fue inmediata. Personal médico y policías arrancaron a toda velocidad rumbo a ese paraje rural. Un camino de tierra largo, silencioso. Y en el aire, una sola pregunta. ¿Qué iban a encontrar?